que es la distribución hipergeométrica y también vamos a ver la distribución uniforme, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Aquí, si se dan cuenta, ya tenía un poco lo que es el concepto. La distribución hipergeométrica, pues prácticamente nos sirve para cuando las probabilidades o los éxitos no son muy constantes. Puede que ocurren por temporadas o puede que ocurran anualmente. Entonces, de esa forma es que yo puedo aplicar lo que es la distribución hipergeométrica, ¿sí? Acá nos aparece su fórmula, ¿verdad? Px, recuérdense que es la probabilidad de que el éxito o el evento ocurra, ¿verdad? Aquí estamos hablando de combinaciones, ¿sí? Acá me dice que es la combinación de R con respecto a X y acá me dice que es la combinación de N menos R y N menos X, dividido la combinación también de N sobre N. ¿Quién es N mayúscula? N mayúscula me dice que es el tamaño de la población. R es el número de éxitos en la población, las veces que han ocurrido esos éxitos en la población. N minúscula es el tamaño de la muestra. ¿Se recuerdan que nosotros habíamos visto que N siempre la íbamos a tomar o que N mayúscula siempre iba a ser el total de la población y que N minúscula la íbamos a tomar como un segmento o un nicho, por así decirlo, de esa población? Prácticamente aquí nos lo vuelve a recalcar. X nos dice que es el número de éxitos de la muestra, ¿sí? Quiere decir los éxitos que yo quiero, que yo considero que deberían de ocurrir con respecto a esa probabilidad, ¿sí? No sé si lo van a copiar y así ya pasamos al ejemplo. Ustedes me dicen. ¿Cómo lo ven? ¿Sí se logra ver bien, chicos? Sí se ve bien, solo voy a copiar. Ok, perfecto. Listo. Bien, ¿ya todos copiaron? Bueno, si quieren les voy a dictar el problema para que lo copien, por favor. Ejemplo 1. De los 15 altos ejecutivos, de un negocio de importaciones, y exportaciones, de los 15 altos ejecutivos de un negocio de importaciones y exportaciones, se seleccionan 12 para ser enviados. Al Japón a estudiar. Se seleccionan 12 para ser enviados al Japón para estudiar un nuevo proceso de producción. Punto y seguido. 8 de los ejecutivos
8 de los ejecutivos ya tienen algo de entrenamiento. Ya tienen algo de entrenamiento en el proceso. Ya tienen algo de entrenamiento en el proceso. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que 5 de los enviados, cuál es la probabilidad de que 5 de los enviados tengan algo de conocimiento, sobre el proceso, antes de partir para el lejano oriente. Antes de partir para el lejano oriente. Ok, entonces voy a borrar acá para que podamos resolver el problema, ¿sí? Muy bien, gracias. Ok, ejemplo. Veamos entonces, ¿cuál es la información que a mí me están dando dentro del problema? ¿Sí? Nos están dando o nos están diciendo que de los 15 altos ejecutivos de un negocio de importación y exportaciones se seleccionan 12. Entonces quiere decir que el tamaño de la población es 15 ejecutivos. ¿Sí? Y que de esos 15 ejecutivos se saca o se obtiene un segmento que es el tamaño de la muestra, ¿verdad? El tamaño del nicho, o se extraen de esos 15 otros 12 ejecutivos. ¿Sí? Ok. Luego me dice a mí que estos 12 serán enviados al Japón a estudiar un nuevo proceso de producción. 8 de los ejecutivos ya tienen algo de entrenamiento. A ver, entonces, estos 8 ejecutivos, ¿qué serían? De acuerdo a las variables que les di. Estos 8 ejecutivos, ¿qué serían? Si pudieran hablar, es que casi no logro distinguir. R, correcto, es R. R serían los 8 ejecutivos, porque ya estamos hablando de que esta población pues ya tiene un poco, o ya ha ocurrido un éxito con ellos, por así llamarlo, ¿verdad? Y X prácticamente serían los 5 ejecutivos que se esperan, veamos cómo dicen. ¿Cuál es la probabilidad de que 5 de los enviados tengan algo de conocimiento? ¿Sí? O sea, son 12, de esos 12 hay 8 ejecutivos que ya tengan algo que ya tienen conocimiento, pero quieren ver si de esos 12 en total, 5 ya tengan algo de conocimiento. ¿Sí? Ok. Entonces veamos. La probabilidad me va a quedar de la siguiente forma. Yo voy a tener acá, recuérdense que es Px, ¿verdad? Y acá me va a quedar, de acuerdo a la fórmula, me queda acá CRX, acá tengo a CAN menos, CAN menos N, ¿sí? N menos N,
menos R, perdón. N menos R y N menos X dividido la combinación que hay dentro de N y N, ¿sí? Ok, esa es la fórmula que me están dando a mí para poder resolverlo a través de la función hipergeométrica. ¿Por qué utilizo la hipergeométrica? Porque son eventos o son éxitos que no ocurren constantemente. Entonces, como la probabilidad de que sean 5, quiere decir que me va a quedar, la probabilidad de 5 va a ser igual a C, la combinación R dijimos que eran 8, ¿verdad? X decimos que son 5. Acá me va a quedar N menos R, sería 15 menos 8. 15 menos 8. La combinación de N, ahora 12 menos X, que sería 12 menos 5, dividido la combinación que hay de 15 y 12. Esto resumido me quedaría la probabilidad de 5 va a ser igual a 8 nuevamente, la combinación de 5. Y acá me va a quedar 15 menos 8, acá me quedarían 7. Y me quedarían 7 también, ¿verdad? 5 y 5, 10, 7. Dividido la combinación de 15 y 12. ¿Se recuerdan cuál es la fórmula de la combinación, chicos? ¿Recuerdan cuál es la fórmula de la combinación? Que lo puedan calcular, a ver cuánto les da. La de combinación me recuerdo que era n factorial dividido r factorial y entre paréntesis n menos r y se cierra el paréntesis factorial. Correcto. La combinación, ¿verdad? Y nos va a quedar n factorial, muy bien, n factorial dividido r factorial de n menos r, y creo que también lleva el factorial ahí. Sí, sí lleva factorial, ¿sí? De esa forma es la fórmula de combinación para que ustedes puedan trabajar y saber cuánto es la probabilidad, ¿sí? Calculen y me dicen cuánto les da, ¿verdad? Porque aquí tienen que sustituir, por decir en este caso, esto es n y esto es r, ¿verdad? Esto es n y esto es r, ¿sí? Me dicen cuánto les da la probabilidad. Vamos a ver, aquí estoy leyendo lo que me están poniendo ustedes. A mí el resultado total me dio 56, pero vi que el compañero puso 0.125, entonces no sé. Ok, veamos entonces, veamos a los demás cómo les queda. ¿Veamos a alguien más? A mí me da 56, Inge. 56%. Veamos los demás, a ver, solo porque ahí tenemos prácticamente que a 2 les da 56 y a 2 les da 0.12. 0.1230 les da. Sí, ese es el resultado final, pero el
por partes, sí, de la primera combinación serían 56, de la segunda sería 1 y abajo 455. Ah, ok, perfecto. Entonces, esta es 56, dicen ustedes. Vamos a hacer así. Sería 56 por La 1. siguiente sería 1 Ajá. y abajo 455. Gracias, 455. Y eso me da entonces el 0.1230, ¿verdad? Correcto. Gracias. Porque entonces ahí tengo ya la probabilidad de que el evento o la probabilidad prácticamente de que uno de los 5 pues ya sea que ya vaya con conocimiento, ¿verdad? Entonces, prácticamente para concluir voy a borrar esto de acá para poner la respuesta. Porque la pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que 5 de los enviados tengan algo de conocimiento sobre el proceso antes de partir para el lejano oriente? Entonces yo voy a concluir acá con una respuesta y voy a decir la probabilidad de que uno de los 5 tengan algo de conocimiento en la capacitación sea del 12.30%, ¿sí? De esa forma entonces yo podría concluir, ¿verdad? La probabilidad de que uno de los 5 tengan algo de conocimiento en la capacitación sea o es del 12.30%. Ingeniera, ¿Sí? una consulta. Tal vez el enunciado debería de ser la probabilidad de que los 5 tengan conocimiento, debido a que la pregunta se refiere a los 5 y no a uno de los 5. Vamos a ver. Ah, sí, perdón, tiene razón. ¿Cuál es la probabilidad de que 5 de los enviados? Sí, tiene razón, aquí no es 1, gracias. La probabilidad de que los 5 tendría que ser, ¿sí? La probabilidad de que los 5 tengan algo de conocimiento en la capacitación es del 12.30%. Correcto, ahí estaría bien porque si no tendríamos que hacer una combinación de los 5 a 1, ¿verdad? ¿Dudas ahí? No, ninguna, ingeniera. Todo bien, Inge. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer otro más y pasamos a lo que es la distribución uniforme. Se los voy a dictar, ¿sí? Como subgerente de una empresa de materias primas, usted debe contratar 10 personas. Usted debe contratar 10 personas entre 30 candidatos, entre 30 candidatos, 22 de los cuales tienen títulos universitarios. 22 de los cuales tienen títulos universitarios. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que 5 de los que usted contrate, cuál es la probabilidad de que 5 de los que usted contrate
tengan el título. ¿Cuál es la probabilidad de que 5 de los que usted contrate tengan el título? Ay, perdón, no les pregunté si ya lo habían copiado este. Ya, Inge. Ya. ¿Los demás? Sí, Inge, ya se había copiado. Ok, perfecto. Bueno, veamos el segundo entonces. Ok, entonces veamos pues. ¿Cuál es la información que me están dando? Ustedes me van a ir diciendo cuántos son los valores para cada variable, ¿sí? Para n mayúscula, ¿cuánto sería el valor? 30. 30, muy bien. Para n minúscula, que es el tamaño de la muestra. 22, ¿no? 22. R. Ahí no sería 10. ¿En dónde? ¿En n? ¿Viene? ¿Cómo es el tamaño de la muestra? Como diferentes empresas. Ah, sí, es 10 porque desea contratar 10. Vamos a ver. Sí, porque el 22 tendría que ser el número de éxitos, ¿no? Correcto, entonces el número de éxitos, así es, aquí es 10. Y R, entonces, ¿quién sería? 22. Ok, 22. ¿Y X? 5. Correcto. 22 porque son los que tienen título universitario, ¿verdad? 22 son los que tienen título universitario. Y 5 que es la probabilidad de que tengan el título. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Todo bien. Ok, entonces me quedaría de la siguiente forma. La probabilidad para ese evento. Aquí me quedaría la probabilidad de 5, ¿verdad? Porque 5 es prácticamente la población. Aquí es R. R me dice que es 22. La combinación de X creo que es, ¿verdad? Sí. De X es 5. Y acá me toca N que es 30. 30 menos R, en este caso que es 22. 22. La combinación, luego tengo N que es 10 menos 5 dividido la combinación de N sobre N, ¿verdad? La combinación de 30 y 10, ¿sí? Ok. ¿Estamos bien así? Revisa siempre si coloqué bien los valores. Aquí sería 8, 5, ok. Vean si puse bien las variables ahí, chicos. Cero punto 0.049. ¿Cuánto? 0.049.
Sí, correcto. Ok, entonces aquí me quedaría 4.9%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría la respuesta acá, chicos? Porque la pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que 5 de los que usted contrate tengan un título? Entonces podríamos decir la probabilidad de los 5 que se contraten Ok. La probabilidad de que los 5 que se contraten sean titulados es de 4.9%. ¿Sí? De esa forma me quedaría entonces a mí prácticamente la respuesta por ese problema. ¿Alguna duda, preguntas? ¿Dudas, preguntas, chicos? Todo bien, No, Inge. ninguna. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, ¿sí? Recuerden que ahora se ha dicho que nos faltaba ver la hipergeométrica y la distribución uniforme. Prácticamente con esos dos temas terminamos lo que es el capítulo de las distribuciones de probabilidades. Solo recuérdenme, la de Poisson sí ya la vimos, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Es que no estaba De segura. hecho, de eso fue el laboratorio que hicimos el domingo pasado. Ah, sí, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces, voy a borrar. ¿Puedo borrar ya? ¿Ya copiar? Vamos a ver entonces ahora la distribución uniforme. Si se dan cuenta, esto no es complicado, es bien práctico. Es de aplicar nada más fórmula y listo. Distribución uniforme. Les voy a poner acá el concepto y las fórmulas.
Ok, esas son las fórmulas que vamos a utilizar entonces ahorita para lo que es la distribución uniforme. Recordemos acá, la media de una distribución. Nosotros siempre diferenciamos a la media a través de este símbolo. Recuerden que ese símbolo es mu, ¿verdad? Dice que va a ser igual a A más B. ¿Quién es A y quién es B? Pueden ser los límites o los rangos que presente cada uno de los problemas. Varianza de una distribución uniforme. La varianza nosotros sabemos siempre que va al cuadrado, y si quisiéramos saber la desviación estándar, pues únicamente al resultado obtenido acá, pues le sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad? Acá nos dice B menos A, siempre en relación al rango, si se dan cuenta, ¿verdad? Dividido 12. Quiero ver, sí, es dividido 12 ahí. Ok, de ahí tengo la altura. La altura me sirve para saber qué tanto la gráfica se va a agrandar. Ahorita les voy a hacer la gráfica para que comprendan con respecto al eje X, por así decirlo, ¿verdad? Qué tanto se va a agrandar sobre el eje Y, ¿sí? Va a ser 1 dividido B menos A. Y la probabilidad de que una observación caiga dentro del rango, ¿quiénes son el rango? Pues B y A, ¿verdad? La probabilidad de que caiga dentro del rango va a ser X2 menos X1 dividido el rango, ¿sí? De esa forma es que voy a trabajar con una distribución uniforme. ¿Por qué se les llama uniforme? Porque son planas. Quiere decir que únicamente pueden ocurrir dentro del rango. No es como la distribución normal. Es que la distribución normal es una gráfica con forma de campana de Gauss, porque conforme va creciendo, disminuyendo, pues así va agrandando, disminuyendo su porcentaje, ¿sí? En cambio, en este caso, pues es plana únicamente, perdón. Trabajo con respecto al rango y puedo obtener un dato probabilístico, pero va a ser basado en el rango que tengo de cada una de las variables, ¿sí? Cópienos y solo voy a traer un vasito de agua. Ahorita regreso que ustedes lo copien.
¿Ya, chicos? ¿Puedo reaparecer la gráfica o todavía no? Ya, ingeniero. Ya, Inge. Ok. Veamos, pues, entonces la gráfica prácticamente a mí me queda de la siguiente forma, ¿sí? Donde sobre este lado voy a tener a A y B, ¿sí? Aquí voy a tener a A, aquí voy a tener a B, y acá voy a tener la frecuencia. ¿Quién es la frecuencia? La frecuencia es la altura que yo les estaba explicando, ¿sí? La altura que nos estaba dando ahí dentro del problema, ¿sí? Entonces, nosotros buscamos probabilidades prácticamente. Nosotros buscamos probabilidades prácticamente que caigan dentro de este rango. El rango nos los da A y B, ¿sí? Entonces, nosotros buscamos probabilidades que caigan dentro de esta área que está aquí. Todo lo que caiga dentro de esta área, pues, por así decirlo, se le ve como bien o como un éxito. O únicamente determinamos que existe la probabilidad de que ese dato o esa información, pues, caiga dentro de esta área, ¿verdad? Dentro de los rangos. Si el dato cae fuera del área, pues estaríamos hablando de un fracaso o de que es probable que no ocurra ese evento, ¿sí? La altura es esta, ¿verdad? En realidad la altura corresponde a este desplazamiento que se le va a dar acá prácticamente, la altura, ¿sí? Al desplazamiento o al ancho, por así decirlo, que se le va a dar sobre el eje X prácticamente hacia el eje Y de la frecuencia. Esa es la altura, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Así hacemos un ejemplo. Ok, ejemplo entonces. Suponga que los contenidos de las latas de 16 onzas de fruta enlatada producida por Del Monte oscila entre 14.5 y 17.5 onzas. Oscila entre 14.5 y 17.5 onzas. Y se ajusta a una distribución uniforme. Punto y seguido. Determine su media y su altura
determine su media y su altura. Punto y seguido. Asuma que del monte desea saber. Asuma que del monte desea saber la probabilidad de que una sola lata pese entre 16 y 17.2 onzas. Entre 16 y 17.2 onzas. Ok, entonces vamos a empezar a trabajar el problema. Gracias al compañero ahí que nos está apoyando con escribirnos el problema, ¿sí? Ok. Entonces veamos pues. La información que me están dando a mí, o que estoy teniendo, nos dice que del monte, que los contenidos de la lata son de 16 onzas de fruta enlatada producida por Del Monte y oscila entre 14.5 y 17.5, ¿sí? Ok, entonces tengo a A con valor de 14.5 y a B con valor de 17, ¿cuánto? 17.5, ¿verdad? Me están pidiendo, por lo tanto, que calcule la media y su altura. Eso es lo que me están pidiendo, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Ok. Su media y su altura. Vamos a empezar con eso. Después nos pide que trabajemos otra cuestión. Ok, entonces, yo para encontrar la media, pues ya habíamos dicho, ¿verdad? Que la media está dada de la siguiente forma, que es A más B dividido, ¿cuánto habíamos dicho? Dividido 2, ¿verdad? 2, gracias. Ok, entonces acá me va a quedar, decimos que es 14.5. Esto es como sacar un promedio, ¿verdad, chicos? Perdón, 17.5 dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto me da a mí la media en este caso? 16. 16, ok. Son onzas, ¿sí? Prácticamente ese es el enunciado que nos estaban dando, ¿verdad? Que nos dice que suponga que los contenidos de las latas de 16 onzas de fruta enlatada producida por Del Monte oscila entre 14.5 y 17.5 onzas. Entonces, prácticamente el contenido o el promedio, pues sí está más o menos dentro de 16, ¿verdad? Pero yo tengo un rango de A y tengo un rango de B. Necesito saber la altura. Para yo poder determinar la altura, pues me decía la fórmula a mí que la altura iba a ser igual a 1, ¿sí? Dividido, ¿quién? B menos A, ¿verdad? Perdón. B menos A. Esto es igual entonces a decir, B habíamos dicho que era 17.5 menos A, que es 14.5. ¿Cuánto me da entonces la altura, chicos? ¿3?
A mí me da 0.33. Que eso equivale a un tercio más o menos, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, es que yo creo que el compañero solo restó esto, creo yo. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Ok, entonces ahí ya prácticamente calculé lo que es la media y la altura para poder trazar la gráfica. Pero veamos qué más me están diciendo. Me dice, asume que Del Monte desea saber la probabilidad de que una sola lata pese entre 16 y 17.2 onzas, ¿sí? Ok. Si quieren copien y ahorita para borrarlo y poder trabajar, solo voy a dejar acá el dato de cuánto nos dio cada uno para poder trazar la gráfica. ¿Me avisan, por favor? Ya, general. ¿Ya? Ok. ¿Los demás? ¿Ya? Sí, Inge. No. Entonces vamos a borrar. Ahora me piden que calcule la probabilidad. Me dice acá, asume que Del Monte desea saber la probabilidad de que una sola lata pese entre 16 y 17.2. Entonces me están dando X1, 16 onzas, y X2, ¿cuánto es? 17.2 onzas, ¿sí? ¿Qué calcule esa probabilidad? Para yo calcular esa probabilidad, pues voy a decir únicamente que la probabilidad de X1 menor o igual que X y menor o igual que X2 va a ser igual a X2 menos X1 dividido el rango, ¿sí? Dividido el rango. Ok. Entonces me va a quedar acá la probabilidad de X1. X1 es 16 onzas, ¿sí? 16 menor o igual que X y menor o igual que X2, que es 17.2. Punto 2, ¿verdad, chicos? Sí, correcto. Gracias, 17.2 onzas. Y acá va a ser X2 nuevamente, 17.2 menos 16. Ok, ¿cómo voy a obtener el rango o cuál es el rango? Analicemos. Yo se los explicaba cuando hicimos la gráfica. ¿Quiénes serían el rango? Yo les explicaba en la gráfica que este iba a ser el rango, ¿sí? Dentro de A y B. Entonces acá me va a quedar a mí 17.5 menos 14.5, ¿sí? Entonces ahí prácticamente voy a obtener la probabilidad de 16 menor o igual que X y menor o igual que 17.2. ¿Y cuánto me da esa probabilidad? 0.4. 0.40, ok. 0.40, ¿sí? Que eso, pues por así llamarlo, sería la probabilidad
16 menor o igual que X y menor o igual que 17.2 es del 40%, ¿sí? Recordemos que la probabilidad siempre va de 1 a 100 o de, de 0 a 100 o de 0 a 1, ¿sí? Ok. Entonces, ahí tenemos ya la probabilidad. Vamos a trazar la gráfica. Copien, me avisan cuando ya hayan terminado para trazar la gráfica. ¿Los demás ya terminaron? Sí, Inge, ya. Ok. Bueno, veamos entonces cómo me va a quedar la gráfica acá. Voy a colocar por acá la probabilidad para que no se me vaya. La probabilidad es del 40%. Aquí está el rango. Claro que no se los había puesto en la gráfica anterior. Y la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia en X, ¿sí? Ok, entonces veamos. Prácticamente mi rango está dado de A a B, que en este caso voy a poner aquí a A. A es igual a 14.5 y B es igual a 17.5, ¿sí? Ok, ahí estaría la gráfica. La altura me dice que es 1/3 o 0.33. Yo voy a asumir, lo voy a asumir acá, que acá más o menos está 0.5, por lo tanto el 0.33, por así llamar, va a estar aproximadamente por acá. ¿Sí? Entonces la gráfica me va a quedar de la siguiente forma. ¿Ah? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. La media dice, ¿cuánto nos dio la media? 16 onzas. Aproximadamente yo puedo decir que la media estaría por aquí. Con 16 onzas. Y la probabilidad me dice que sea entre 16 y 17.2. Entonces, 17.2 para mí debería estar por acá. ¿Sí? Acá debería estar X2 con 17.2 onzas. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que el evento o de que esté dentro de ese rango, acá, es prácticamente del 0.40, ¿sí? Esa sería entonces prácticamente la probabilidad que me están dando o me están pidiendo. ¿Sí? La altura, acá, no me faltó ponerle la altura. Aquí es la altura. La altura que es igual a 1/3. ¿Estamos ahí, chicos, con la gráfica? Acá está la probabilidad, que esté entre 16 y 17.2, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la probabilidad es del 40%. ¿Sabe cómo es la pregunta exactamente? Nos dice, asume que el monte desea saber la probabilidad de que una sola lata pese entre 16 y 17.2. Entonces, podríamos determinar que la probabilidad de que una lata pese entre 16 y 17.2 es del 40%. ¿Sí? ¿Se entendió?
¿Comprendimos ahí, chicos? Sí. Sí, que todo bien. Ok, ahí está bien, entonces con la conclusión del problema. La gráfica, ¿verdad? Altura, recuerden, los rangos que son 14.5 y 17.5, la media que nos dio 16 onzas, y nos están pidiendo la probabilidad que sea entre 16 y 17.2. Si nos pidieran la probabilidad que fuera 15, pues tendríamos que ayudar desde acá hasta 17.2, ¿sí? Ok, entonces les voy a dictar uno más y ustedes lo van a resolver. Yo les voy a poner la respuesta allí y ustedes van a seleccionar cuál es la respuesta, ¿sí? Se los voy a dictar. El tiempo requerido para conseguir una pista en una bolera local, oscila entre 23.5 y 40.5 minutos. Ok, el tiempo requerido para conseguir una pista en una bolera local oscila entre 23.5 y 40.5 minutos. Coma. Si la probabilidad de que usted tenga que esperar más de 30 minutos, excede del 60%, ¿usted piensa jugar golf? Punto y seguido. ¿Cuál bolsa debería colocar en su baúl? ¿La bolsa de golf o la bolsa de bolos? ¿La bolsa de golf o la bolsa de bolos?
Ok, lo van a resolver. Yo les voy a poner ahorita la respuesta y también me van a hacer favor de subírmelo a la plataforma. ¿Sí? Ahorita les voy a poner la respuesta. Inge, disculpe, ¿la probabilidad es del 60 o 70%? 60, 6-0. Gracias, Inge. Bueno. Espérenme que todavía no está bien la respuesta. Solo le voy a dar vuelta aquí. Solo permítanme. La probabilidad de que ocurriera en este rango. Eso ya no nos daba el problema. En algunos casos no precisamente nos van a dar esto, sino que nos puedan dar nada más un dato y una probabilidad, que es lo que está pasando en ese problema, que nos están dando ya una probabilidad y un dato. Aparte del rango de A y B, nos están dando un dato adicional. ¿Sí? Ok, ingeniera, bueno, ¿cómo podríamos, cómo podríamos calcular eso? O sea, el otro, solo restándolo. Solo les voy a leer nuevamente el problema para enfocarles un poco más. Solo déjenme buscar la página. Ok, el problema nos dice, ¿verdad? El tiempo requerido para conseguir una pista en una bolera local oscila entre 23.5 y 40.5. Ahí nos están dando A y B, ¿sí? Asumiendo una distribución, perdón, si la probabilidad de que usted tenga que esperar más de 30 minutos, ¿sí? Más de 30 minutos, y si usted se da cuenta,
El rango está entre 23.5 y 40.5. Quiere decir que 30 minutos está entre ellos dos. Excede del 60%, usted tendría que jugar golf. La pregunta nos dice, ¿cuál bolsa debería colocar en su baúl? ¿La bolsa de golf o la bolsa de bolos? Entonces, como le están dando 30 minutos, están diciendo que si la probabilidad fuera mayor de 30 minutos, ¿sí? Y usted está teniendo un rango entre 23.5 y 40.5. ¿Qué tiene que hacer? Le va a quedar entonces la probabilidad de 30 menor o igual que X y menor o igual que el último rango que le están dando, que es de 40.5. ¿Sí? Y en base a esta información, si usted excede, si el resultado le da mayor de 60, quiere decir que pues obviamente usted no va a esperar todo ese tiempo y no va a jugar golf. Porque ahí nos dice, ¿verdad? Nos dice si la probabilidad de que usted tenga que esperar más de 30 minutos excede del 60%, si aquí le da 60% o más, quiere decir que usted no va a jugar, ¿sí? Sino que más bien pues va a ser otra cosa, ¿ah? Pero si es menor del 60% utilizando esta información, pues quiere decir entonces que usted sí va a jugar el golf, ¿sí? Sí, ingeniera, me quedó claro. Entonces, cuando nos dan solo un dato, yo utilizo como X1 ese dato, y si ese dato se encuentra dentro del rango, lo utilizo como X1, y como me dice que si es mayor, entonces voy a utilizar el superior, que en este caso es el 40.5. Si me dijera que fuera menor de 30 minutos, utilizaría el inferior, que es de 23.5, ¿sí? Ok, ingeniera. Ujú. Ingeniera, ¿dónde hay que subirlo o usted va a colocar ahí la actividad? Ahorita estoy haciendo la actividad para que ustedes ya lo suban, ¿sí? Oh, bueno, está bien.